¿Quiénes son los asesinos más temidos de la historia? ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces que siglos después seguimos hablando de ellos? Hoy, exploraremos las mentes de los criminales más infames y el impacto que dejaron en la humanidad. No buscamos glorificarlos, sino entender cómo sus historias nos enseñan sobre la naturaleza humana y la importancia de aprender del pasado. Empecemos con uno de los casos más legendarios, Jack el Destripador. Jack el Destripador es uno de los asesinos más enigmáticos y temidos de la historia. Su nombre evoca imágenes de calles oscuras, niebla espesa y un terror que paralizó a toda una ciudad. Aunque han pasado más de 130 años desde sus crímenes, su leyenda sigue viva, alimentando la imaginación de generaciones enteras. Entre agosto y noviembre de 1888, Jack el Destripador sembró el pánico en el barrio de Whitechapel, en el corazón de Londres. Durante esos meses, asesinó brutalmente a al menos 5 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales que vivían en condiciones precarias. Sus crímenes no solo fueron violentos, sino que también dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Los asesinatos se distinguieron por terribles mutilaciones, lo que llevó a muchos a pensar que el asesino poseía conocimientos médicos o anatómicos avanzados. Las escenas del crimen eran tan macabras que incluso los investigadores más experimentados quedaron impactados. La precisión de los cortes y la brutalidad de los ataques sugerían una mente fría y calculadora. La prensa de la época jugó un papel fundamental en la creación del mito. Los periódicos publicaban cada detalle, alimentando el miedo y la fascinación del público. El apodo Jack el Destripador nació tras la recepción de una carta supuestamente escrita por el propio asesino, dirigida a la policía y firmada con ese nombre. Pronto, la figura de Jack se convirtió en una sombra omnipresente en la vida londinense. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la presión pública, nadie fue arrestado ni pagó por los crímenes. La investigación estuvo plagada de errores, pistas falsas y sospechosos que nunca pudieron ser vinculados de manera concluyente. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la criminología. A lo largo de los años, han surgido cientos de teorías sobre quién pudo haber sido el asesino. Desde médicos y carniceros hasta miembros de la realeza, la lista de sospechosos es interminable. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado aportar pruebas definitivas, y el caso sigue abierto en la mente de muchos investigadores y aficionados. El caso de Jack el Destripador no solo cambió la forma en que la sociedad veía el crimen, sino que también revolucionó la investigación policial. Se implementaron nuevas técnicas de análisis y vigilancia, y la figura del asesino en serie comenzó a tomar forma en la cultura popular. El miedo y la fascinación por lo desconocido marcaron una época. Jack el Destripador nos recuerda que el mal puede esconderse en cualquier esquina y que, a veces, los mayores enigmas permanecen sin respuesta. Su sombra sigue recorriendo las calles de Whitechapel, desafiando a la historia y a la justicia. Ted Bundy es el ejemplo perfecto de cómo las apariencias pueden engañar. Detrás de su sonrisa encantadora y su aspecto pulcro, se escondía a uno de los criminales más infames del siglo XX. Bundy no era el típico villano de película, era inteligente, educado y sabía cómo ganarse la simpatía de quienes lo rodeaban. Su historia nos recuerda que el mal puede presentarse bajo la máscara de la normalidad y que a veces los monstruos no se esconden en la oscuridad, sino a plena luz del día. Carismático y aparentemente inofensivo, Bundy confesó haber matado a 30 mujeres jóvenes en los años 70, aunque se sospecha que fueron muchas más. Sus crímenes sembraron el terror en Estados Unidos y cambiaron para siempre la percepción de seguridad en la sociedad. Las autoridades y la prensa quedaron impactadas por la brutalidad de sus actos y la frialdad con la que los describía. Bundy se convirtió en el rostro del miedo, y su nombre aún provoca escalofríos décadas después. Su capacidad para manipular y ganarse la confianza de sus víctimas era aterradora.
Utilizaba su inteligencia y encanto para acercarse a mujeres jóvenes, presentándose como alguien vulnerable o necesitado de ayuda. Muchas veces, las personas que lo conocieron no podían creer que fuera capaz de cometer tales atrocidades. Incluso los policías y abogados que trabajaron en su caso admitieron sentirse desconcertados por su doble cara. Fingía estar herido, usando un yeso o muletas para atraer la compasión de sus víctimas y luego las secuestraba y asesinaba. Este método, tan calculado y frío, mostraba hasta qué punto Bundy era capaz de planear cada detalle para no levantar sospechas. Su habilidad para manipular la percepción de los demás fue una de sus armas más peligrosas. Bundy se fugó 2 veces de prisión, demostrando no solo su astucia, sino también su audacia. Durante sus fugas, cometió más crímenes, lo que aumentó el pánico y la indignación pública. Sus escapes pusieron en evidencia las fallas del sistema penitenciario de la época y obligaron a las autoridades a replantear sus protocolos de seguridad. Su juicio fue un espectáculo mediático sin precedentes. Bundy, confiando en su inteligencia y carisma, decidió defenderse a sí mismo en la corte, manipulando a jueces, jurados y periodistas. El país entero siguió el caso con atención, y la cobertura mediática convirtió a Bundy en una figura casi mítica, alimentando tanto el morbo como el miedo colectivo. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en 1989, sin mostrar remordimiento alguno por sus crímenes. Hasta el último momento, Bundy mantuvo su frialdad y su capacidad de manipulación, intentando retrasar su ejecución con confesiones tardías y declaraciones ambiguas. Su falta de arrepentimiento dejó una huella imborrable en las familias de las víctimas y en la sociedad. Bundy destrozó la confianza de toda una generación y demostró que el mal puede tener un rostro encantador. Su caso marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos, y su figura sigue siendo objeto de análisis en la criminología y la psicología. La sociedad nunca volvió a ser la misma tras conocer la magnitud de sus crímenes. Su caso nos obliga a desconfiar de las apariencias y reflexionar sobre la naturaleza humana. Bundy nos enseñó que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa amable y que la verdadera amenaza, a veces, es invisible hasta que es demasiado tarde. Su historia es una advertencia eterna sobre los peligros de subestimar el poder del carisma y la manipulación. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia moderna. Entre 1978 y 1991, asesinó al menos a 17 jóvenes, desmembrando y conservando partes de sus cuerpos. Dahmer atraía a sus víctimas a su apartamento, donde las drogaba y asesinaba. Su obsesión por controlar a sus víctimas lo llevó a intentar crear zombies con ellas. La policía descubrió la magnitud de sus crímenes solo cuando una víctima logró escapar. Dahmer confesó todo con frialdad y fue asesinado en prisión en 1994. Su historia es un recordatorio de que el mal puede ocultarse tras la apariencia más inofensiva. El caso dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es tristemente célebre por ser responsable de uno de los crímenes más atroces y escalofriantes de la historia criminal mundial. Su nombre evoca terror y asombro, pues su historia es una de las más oscuras jamás registradas en Sudamérica. López no solo fue un asesino en serie, sino que su crueldad y el alcance de sus crímenes lo convirtieron en una figura casi mítica del horror. Se le atribuye el asesinato de más de 300 niñas inocentes en Colombia, Ecuador y Perú durante las décadas de los 70 y 80. Sus crímenes se extendieron a lo largo de los Andes, aprovechando la vulnerabilidad de comunidades rurales y la falta de recursos de las autoridades locales. La magnitud de sus actos dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de estos países, y su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia de la criminología latinoamericana. La infancia de López estuvo marcada por la violencia,
el abandono y la pobreza extrema. Creció en un entorno hostil, rodeado de carencias y abusos, lo que alimentó un profundo resentimiento y odio hacia la sociedad. Desde pequeño, experimentó el rechazo y la soledad, factores que, según los expertos, contribuyeron a moldear su personalidad perturbada y su posterior conducta criminal. López acechaba a sus víctimas en zonas rurales y apartadas, donde la presencia policial era escasa y la protección para los niños prácticamente inexistente. Se ganaba la confianza de las niñas con engaños y promesas, aprovechando su inocencia y la falta de vigilancia. Su modus operandi era meticuloso y calculador, lo que le permitió actuar durante años sin ser detectado. Durante años, las desapariciones de niñas pasaron desapercibidas o fueron minimizadas por las autoridades, hasta que el hallazgo de fosas comunes reveló la magnitud del horror. La sociedad quedó conmocionada al descubrir la cantidad de víctimas y la brutalidad de los crímenes. La prensa internacional se hizo eco del caso, generando indignación y miedo en toda la región. Cuando finalmente fue capturado, López confesó sus crímenes sin mostrar el menor remordimiento. Durante el juicio, relató con frialdad los detalles de sus actos, dejando atónitos a jueces y periodistas. A pesar de la gravedad de sus delitos, fue condenado a solo 16 años de prisión, la pena máxima permitida en ese momento por la ley ecuatoriana. Tras cumplir su condena, López fue liberado en 1998. Desde entonces, su paradero es un misterio. Muchos temen que haya vuelto a matar, pues nunca mostró señales de arrepentimiento ni voluntad de rehabilitación. Su liberación generó indignación y temor en la sociedad, y hasta hoy su figura sigue siendo motivo de pesadillas y especulaciones. El caso de Pedro Alonso López expone las profundas fallas del sistema judicial y la alarmante vulnerabilidad de los más débiles en la sociedad. Su historia es un recordatorio de la importancia de la justicia, la protección de la infancia y la necesidad de no olvidar a las víctimas, para que tragedias como esta no se repitan jamás. Richard Ramírez, el acosador nocturno, sembró el terror en California entre 1984 y 1985. Cometió al menos 14 asesinatos, además de violaciones y robos, actuando siempre de noche y eligiendo víctimas al azar. Su obsesión con el satanismo y su brutalidad lo convirtieron en una figura casi demoníaca. Sus ataques impredecibles generaron pánico en Los Ángeles. Fue capturado gracias a ciudadanos que lo reconocieron y detuvieron. En el juicio, Ramírez mostró total falta de remordimiento y fue condenado a muerte. Su caso dejó cicatrices profundas en la sociedad californiana y en la memoria colectiva. Ramírez demostró que la maldad puede surgir en cualquier lugar y momento. Estas historias nos muestran lo frágil que puede ser la seguridad en nuestra sociedad actual y la importancia de la prevención y la justicia para todos. Debemos exigir sistemas judiciales eficaces y transparentes y recursos suficientes para proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad. Recordar estos casos es un acto de conciencia colectiva, no de morbo. ¿Qué opinas sobre estos crímenes tan impactantes y la manera en que fueron investigados? Déjame tus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video, no te lo pierdas.